Bienvenidos todos nuevamente aquí con ustedes para traer este video. Estoy pendiente del video de Moisés y el no entrar a la tierra prometida, pero vi necesario traer este video acerca de Aarón y María. Así que bendecimos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob y damos toda alabanza a Dios. Y bueno, que Dios nos siga ayudando en medio de este tiempo que sigue siendo complicado por este virus y todo lo que se dice de él, pero que contamos con la ayuda de Dios y que Dios nos siga guardando en su misericordia. En esta, o sea, hablar de Moisés es hablar de toda la historia del pueblo de Israel, de los judíos. Todo ahí se nace una historia muy grande y muy maravillosa. Y ahí también miramos cómo Dios muestra esa misericordia con el pueblo de Israel y en este tiempo pues con toda la humanidad. Entonces para ello vamos a mirar el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Muy bien. Entonces, dije al iniciar, por, vamos a mirar que la escritura nos muestra en esta mañana, que María y Aarón ni murmuraron, ni fue envidia. ¿Qué fue lo que sucedió? Para esto necesitamos ubicarnos para que la escritura nos dé esa respuesta en el versículo 2. En estas dos preguntas que ellos se hicieron y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Aquí hay dos preguntas muy dicientes. Dos preguntas que se hicieron, dice aquí, María y Aarón. Dos preguntas que estaban se estaban cuestionando a Moisés. Entonces esto es bastante interesante porque nosotros podemos, nosotros podemos observar en, en estas dos preguntas cómo ellos cuestionan a Moisés. Pero lo interesante de todo esto es también mirar que aquí hay un cuadro. María la muestra el Éxodo por allá, si ustedes pueden mirar el Éxodo 15, 20, 21, cuando el canto de Moisés la muestra como profetiza María. Aarón, el sumo sacerdote, y Moisés, la ley, porque es el cuadro que está ahí. Entonces, mirando desde este cuadro y no mirando en sí como una forma personal, sino lo que ellos representaban, María, el profeta,
eh, Aarón, el sumo sacerdote, y Moisés, la ley. Entonces, para esto es necesario que nosotros miremos, vamos a mirar desde el versículo 5 en adelante, para poder escudriñar. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Fíjese que aquí hay una parte muy significativa, que Dios los reconviene, les está mostrando que cómo es que ellos se, 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 se van a ir contra Moisés. Fíjese que aquí dice contra, fíjese. Dice, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces, fíjense la singularidad que muestra la escritura y la diferencia en cuanto a María, Aarón y a Moisés. Fíjese que la singularidad y la distinción que le hace Dios, porque habla de mi siervo Moisés, aquí le hace una distinción muy significativa. Entonces, este cuestionamiento que ellos estaban haciendo, dice que lo vio Dios. O sea, fue lo que vio Dios en ellos, que estaban cuestionando no a Moisés, sino la misma ley, la ley que el mismo Dios había dado a Moisés a través de Dios. Todo lo que hacía con el pueblo de Israel, con los judíos, lo hacía a través de Moisés. Decía, dice, son muchas las veces que nosotros podemos encontrar en la escritura, dice, y habló Jehová con Moisés y le dijo, dile a los hijos de Israel. O sea que toda la ley estaba en Moisés. Entonces este, ellos no estaban murmurando, ni estaban envidiando. Ellos estaban, porque fíjese, esta palabra es muy importante. Entonces se encendió la ira de Jehová contra ellos también, fíjese. Y ya más adelante dice, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Contra. O sea, estar en contra de Moisés, estar en oposición, estar en contra de Moisés. Fíjese que la palabra esta es muy diciente. Contra. Es estar contra Moisés, es estar contra la ley, estar en desacuerdo con la ley que Dios había dado a través de Moisés. Entonces, esto muestra la ira de Dios, porque fíjense que dice el versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Para que hubiese una ira, un asunto tan grave, no fue como lo muestra la escritura, no fue por envidia o por murmuración. Dios les se llena de ira porque ellos están contra la misma ley que Él ha establecido a través de Moisés. Entonces es ahí donde Él le dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y entonces les hace, ahí mismo en estos versículos, ustedes pueden mirar, les hace les hace la claridad, que Él tiene una manera como hablar con el profeta, habla de una forma, dice, en visión o en sueño, pero que con Moisés le muestra esa singularidad, le muestra esa distinción. Entonces esto no es muy simple, esto hay que darle el sentido en que la misma escritura lo está mostrando. Entonces, luego que ya viene todo esto de cómo ellos se van contra Moisés, que ya lo dije, no es contra Moisés, sino contra la misma ley. Dios ve esto como muy grave y por eso María se le apareció la lepra. La ley de Moisés tiene y todo esto lo estamos viendo en el antiguo pacto. Todo esto sucede, esto era la forma, manera como todo esto se daba, como se mostraba el pecado en una forma
literal, porque ya se vio la lepra, se le vio enseguida. Entonces, esto era en el antiguo pacto. Pero nosotros vemos cómo el mismo Jesús y el Evangelio de Juan en el capítulo 1:17, ustedes pueden mirar que nos muestra claramente, dice que la ley por medio de Moisés fue dada. Fíjese toda la relevancia que tenía Moisés y que la ley en sí, porque dice la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, fíjense esta mención aquí en el Evangelio de Juan, que muestra cuán importante y cuán relevante y cuánto valor y cuánto desagrado tuvo Dios cuando ellos estaban contra, contra la ley, contra Moisés, contra este trato único que Dios había tenido con Moisés. Entonces, esto también nos lleva a mirar que no se puede quitar el valor a las cosas que muestra la Escritura, y no se puede simplificar algo para de pronto traer un mensaje en determinado momento. O sea, si se quiere hablar de la murmuración y la envidia, para eso está Galatas 5:19 en adelante. De las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Allí en las obras de la carne están las envidias, y en el fruto del Espíritu está el amor en primer lugar. El amor, que Dios nos ayude, porque de verdad que nos falta mucho, mucho, mucho ese amor de Dios en nuestra vida. Entonces, miramos que María, el cuadro que dije, María, el profeta, Aarón, el sumo sacerdote, Moisés, la ley, es el cuadro. Entonces, para mostrar, vamos a ir a Hebreo. Vamos a ir a Hebreo porque es muy importante. ¿Por qué Aarón no apareció con lepra, sino María solamente? O sea, la lepra no le apareció a Aarón porque Aarón representaba el sumo sacerdote, representaba el sacerdocio levítico, pero era tipo de Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Aarón era tipo de Jesús. Era eso lo que dice la Escritura, que todo aquello era sombra de lo que habría de venir. El sacerdocio levítico era un sacerdocio imperfecto. Entonces, Aarón era el sumo sacerdote. Como tipo de Jesús, no podía aparecer con lepra. ¿Por qué? Porque porque la lepra también era tipo del pecado. Qué maravilloso. Entonces, el único sacerdocio perfecto era y fue el de Jesús, y es el de Jesús. Entonces, Aarón no podía aparecer con lepra, porque el único que iba a llevar esa lepra y ese pecado a la cruz sería Jesús, ya en el nuevo pacto. Qué maravilloso. Y esto lo vamos a mirar en el libro de Hebreos. Mire que ahí la Escritura no hay necesidad ni de explicación. Vamos a mirar Hebreos 4, 14 al 16 y 5 al 4. Miremos. Hebreos 14. Me voy a permitir leer. Hebreos 4, 14 al 16. Dice así la Escritura. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Fíjense que aquí dice que fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Aarón no era Aarón era un sacerdocio imperfecto, porque Jesús es el sacerdocio perfecto. Entonces fíjense lo que dice el capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Fíjese que fue una honra. Mira, me voy a permitir leer este versículo 4 nuevamente. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Fíjense qué importante, ¿verdad? Entonces, por eso Aarón no apareció con lepra, por el tipo que él mostraba, la figura de que encarnaba él, el sacerdocio de Jesús, el sacerdote perfecto, el sumo sacerdote. Entonces, esto es muy relevante para solamente simplificarlo y argumentar una murmuración o envidia o cualquier otra y quitarle como la esencia de lo que en realidad la escritura, la eficacia de lo que la escritura está mostrando. Porque la escritura es inspirada por Dios y es muy profundo, el sentido es más allá, muy profundo de un sentido como a veces se podría darle como un sentido natural, normal. No, esto es más profundo, lo de Dios tiene un propósito, un sentido en la eficacia de lo que Dios ha querido mostrar para enseñarlo a nosotros, para que nuestra vida espiritual se nutra con esta verdad y con el propósito que Dios trae en su palabra. Así que yo en este día de verdad que necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Y qué bueno, de hablar de Gálatas 5 ya, si se quiere hablar de la envidia, la murmuración, ya lo dije, pues para eso está Gálatas 5, 19 en adelante, que muestra todas las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Así que de verdad que me gozo de haber traído este cuadro que está ahí, que es muy significativo. Ya el profeta, el sacerdocio y Moisés. Y que no hubo pecado ni de envidia ni de murmuración, sino que estaban contra la ley de Moisés. Estaban casi contra el mismo Dios, porque Dios fue el que tomó a Moisés y le reveló la ley. Entonces por eso esto es muy importante de saber distinguir y discernir, porque se puede estar dando un mensaje totalmente contrario a lo que la escritura lo que la escritura necesita mostrarnos. Así que la bendición de Dios sea con todos nosotros, que Dios nos siga ayudando y que podamos seguir escudriñando la escritura, que podamos seguir gozándonos con la maravilla de lo que la escritura. Yo siempre he dicho que la escritura es como ese río que siempre está ahí brotando y llenándonos del conocimiento, que nos llenemos del conocimiento de la verdad. Y qué importante aquella escritura que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento de la ley de Jehová. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, y bendito sea Dios, aleluya, porque nuestro Dios Todopoderoso reina.